Eso es. Bueno, pues bienvenidos al webinar de registros de instalación con la FDA y otros requisitos para la comercialización de alimentos y de bebidas en Estados Unidos. Nos va a impartir el webinar Carmen Muñoz. Ella tiene una dilatada experiencia en el mercado, es nuestra responsable de nuestra red exterior en Estados Unidos. Recordad que el webinar será grabado y solemos compartir la grabación al día siguiente junto con la presentación del ponente, la ponente que en este caso nos la envía, ¿vale? Entonces, bueno, pues como no somos muchos, ha comentado Carmen que no hay ningún problema en ir haciendo las preguntas que consideréis a medida que avanza su presentación, o si preferís abrimos turno de preguntas al final, como os sintáis más cómodos. Tenéis el chat que podéis ir escribiendo las preguntas y yo las puedo ir leyendo. Así que nada, sin más, Carmen, te doy paso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nayara, gracias a todos, buenas tardes y gracias por vuestro tiempo esta tarde, que sé que estáis muy ocupados, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más ágil posible. Ya sé que muchos o casi todos conocéis todos los temas de requisitos, pero siempre está recordar un poquito y refrescar, y sobre todo ahora que estamos en el periodo de apertura de renovación del registro de instalaciones con el FDA. Bueno, pues a mí siempre me gusta empezar indicando que cuando vamos a exportar nuestros productos a Estados Unidos hay que tener en cuenta tres cosas, ¿no? Primero, la categoría de producto a nivel de, es decir, a nivel de compliance, ¿no? De cumplimiento regulatorio. Primero, qué categoría de producto estamos exportando, quién sería la autoridad y luego qué requisitos en base a esta autoridad y esta categoría de productos debemos de tener en cuenta. ¿Bien? Bueno, primero que todo es importante indicar el producto, ¿vale? El FDA regula varias categorías de producto, desde medical devices, cosméticos, medicamentos y, por supuesto, alimentos. Y en alimentos incluye también alguna parte de carnes, suplementos dietéticos y ingredientes y también bebidas incluyendo el alcohol. Veremos ahora un poco esto cómo viene regulado, porque aquí sí que, como veremos en algunos casos, depende de la categoría, no es solo una agencia la que regula, sino que pueden haber varias agencias implicadas. Y aquí entramos en el tema de autoridad. Tenemos, por una parte, el USDA, que sería como el Departamento de Agricultura nuestro, como el Ministerio de Agricultura, que a su vez tiene varias agencias. Tenemos el Departamento del Tesoro, que tiene dentro del Departamento del Tesoro, encontramos la agencia de TTB, que veremos que es la que regula el alcohol por encima de los 7 grados. Y luego, por último, tenemos el FDA. El FDA, aunque regula el tema de alimentos, realmente es una agencia que pertenece al Ministerio de Sanidad. ¿Okay? Entonces, por eso aquí ponemos Health and Human Devices, para que veáis un poco la diferencia, porque esto es importante. A ver, el USDA, por ejemplo, que es el servicio, como hemos dicho, es el Departamento de Agricultura, tiene a su vez varias agencias. Por una parte tenemos el FISIS, que es el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, ¿vale? Que regula, que es la responsable de regular y garantizar que el suministro de carnes, pollo, productos de huevos sea seguro, saludable, que esté correctamente etiquetado, es decir, la seguridad de este tipo de productos. Luego tenemos, por otra parte, me he equivocado, perdón. Por otra parte tenemos el APHIS, que es la autoridad veterinaria, que es la que se encarga de asegurar que los animales y los, bueno, tanto animales como vegetales que se vayan a importar o que se estén produciendo en los Estados Unidos cumplan la regulación de sanidad. Y luego ya tenemos el tema para todo el tema de granos, es otra agencia diferente, que no, aquí no nos interesa tanto. Y el para acá. Perdón. Ay, disculpa, que se me ha activado. Y la agencia, bueno, la AMS, que es Marketing Services. Esta agencia lleva los temas de cuotas para ciertos productos agrícolas.
Y bueno, esto es importante sobre todo a nivel de producción doméstica. Luego tenemos el Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro, como hemos dicho, en el que se incluye el TTB. El TTB lo que hace es recaudar los impuestos para todo y bueno, lleva toda la normativa en temas de alcohol, tabaco y armas de fuego. Es importante destacar que, bueno, que la importancia de regular y por qué está el TTB, en este caso, dentro de lo que es el Departamento del Tesoro. Bueno, pues esto es un tema histórico porque era un impuesto especial, que es el excise tax, sobre los licores, y con este impuesto se pagaron las deudas primero de la Revolución y luego se añadió este tax al tabaco y con eso se pudo financiar la Guerra Civil. Por eso es todo este tema de alcohol y tabaco y armas de fuego está dentro de lo que sería el Departamento del Tesoro. No es tanto un tema de seguridad alimentaria. ¿Okay? Aquí, bueno, un poco para que veáis la historia y cómo hemos llegado al sistema del three-tier, pero básicamente primero tuvimos la prohibición, ¿correcto? Luego tuvimos, bueno, todo el tema de cómo se financiaba la mafia con toda la producción y venta de alcohol. Y finalmente, en la que se la enmienda 2021, que se fue creo que en 1933, si no me equivoco, se amendó el 18 con el 21 y acabó la prohibición. Okay, sin embargo, es importante destacar que incluso después de la prohibición, todavía, hoy en día, hay muchos estados y condados, dentro de los estados condados, que prohíben la venta de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, Mississippi fue el último estado en derogar la prohibición en 1966. Y como comento, hay incluso algunas ciudades en las que no se puede vender alcohol todavía. Y también si visitáis Estados Unidos veréis que los domingos no se puede vender alcohol hasta después de las 12. ¿Por qué? Porque se supone que vas a misa primero y luego ya puedes beber alcohol. Entonces tienen todo este tipo de regulaciones locales a nivel de condado y a nivel de estatal que influyen en la venta de alcohol. Bueno, en el 35, después de la derogación, de la prohibición, el Congreso aprobó lo que se llama la Ley Federal de Administración de Alcohol, FAA. Esta ley lo que hace es regular la industria y intenta garantizar la integridad de la misma para proteger a los consumidores, para evitar prácticas desleales, etc. Y en base a esta ley, varios estados en general, los estados se llegaron a adaptar lo que se llama la ley del three-tier, el sistema de los 3 niveles, que regula la producción, distribución y venta de alcohol. Y lo que hace es exigir esta separación de los 3 niveles de comercialización. Por una parte tenemos a los productores, sean destilerías, bodegas o productores de cerveza, y importadores, en este caso. En el segundo tier tenemos los importadores y distribuidores, por eso también te pone importador. En el segundo tier son los distribuidores de los 3. Y aquí entra también lo que sería el control board, es decir, el Estado, en los casos de los estados controlados. Y luego tenemos el tercer tier, que ya es tanto on-premise, que serían los restaurantes y bares, como off-premise, que serían las tiendas de licor. En este sentido, como muchos sabéis, dependiendo del estado, existen además otras leyes. Por ejemplo, en Nueva York, el alcohol solo se puede vender on-premise y off-premise, y cuando es off-premise, es decir, en una tienda de vino, una tienda de licores, es siempre una tienda separada. No se puede vender otra cosa que no sea alcohol, no se puede vender tabaco, no se puede vender alimentos, es decir, no vais a encontrar vino en un supermercado. Sin embargo, cruzáis el río y en New Jersey podéis encontrar el vino en los supermercados.
vais a Chicago, ahí podéis encontrarlo también. Entonces, esto es una diferencia importante porque también va a ser importante a la hora de vosotros tener esa introducción en los diferentes estados, y podéis ver ahí también cómo algunos importadores se enfocan más en el tema de servir solo a restaurantes, otros se enfocan más en tienda, otros hacen un mix, pero esto va a depender del estado que cubran en ese momento. Otra vez volviendo a lo que sería la autoridad, aquí la supervisión federal, el TTB, lo que tiene es la responsabilidad de hacer cumplir las leyes federales, ¿okay? Sobre todo en la parte de impuestos, supervisar la producción, el tema de importación, distribución mayorista y todo el tema de etiquetado y publicidad. Como sabéis, las etiquetas el importador y el productor, si eres un productor local, tiene que registrar las etiquetas en el TTB antes de poder comercializarlas. Aquí vemos cómo el FDA está aquí, en este lado, porque el FDA lo que hace es, además, regular el alcohol por debajo de los 7 grados, así como los aditivos, y si en el caso de, por ejemplo, sangrías en el que haya algún aditivo, o si queréis comercializar algún tipo de cóctel, un mojito, o como comento, cualquier otro tipo de cóctel, el FDA aquí lo que regulará será, o tendréis que tener en cuenta que los ingredientes, estos aditivos, sean GRAS, es decir, generalmente reconocidos como seguro, que estén aceptados, y luego si es por debajo de 7 grados deberá tener, además, cumplir con el etiquetado de FDA, no con el de TTB para vinos y licores. ¿Okay? Entonces, aquí esto es importante. Repito, si el producto tiene 7 grados o más, viene regulado por el TTB, aunque la bodega debe registrarse con el FDA, ¿okay? Porque es una instalación que produce un producto de alimentación o bebida que se va a consumir en Estados Unidos, pero el resto, el etiquetado y el registro tiene que ser con el TTB. Sin embargo, si es por debajo de 7 grados, entonces debe cumplir con la normativa de FDA. Bueno, y luego el FCC lo que hace es la Comisión Federal de Comunicaciones, y es para controlar todo el tema de publicidad televisiva de bebidas alcohólicas. Es curioso que en general, o sea, que no hay una política que regule, o sea, el Congreso no ha promulgado ninguna ley que regule el anuncio de las bebidas alcohólicas, pero sí el del tabaco. ¿Okay? Y luego, la FTC es la Comisión Federal de Comercio, que bueno, que se encarga más de temas de comercialización del alcohol, pero para temas de seguridad de los jóvenes, de la juventud. Bueno, y aquí, siguiendo con la normativa que hemos comentado, es importante comentar otra vez que cada estructura regulatoria estatal es diferente. La mayoría de los estados tiene una agencia estatal que tiene esa autoridad regulatoria sobre el alcohol y que supervisa, como hemos comentado, pues la venta, la distribución y en general todo el tema administrativo del alcohol. Y bueno, y estas agencias, bueno, pues también se encargan de la regulación, de la recaudación de los impuestos estatales, etcétera. Y tienen otras atribuciones sobre la protección de la salud y seguridad pública. Como sabéis, en algunos estados existe lo que se llama, el estado de control, existe lo que se llama el monopolio, en el que en este caso, como habíamos visto antes, es el estado, aquí como vemos en el segundo tier, el que ejerce el control, las funciones de distribuidor y retailer al mismo tiempo. Y luego, a su vez, cada uno de estos estados tiene particularidades. ¿Esto qué supone? Al final, a nivel de comercialización, bueno, pues que son 52 estados con 52 regulaciones, más las regulaciones locales y, como hemos dicho, de los diferentes condados. Todo esto hace, más el three-tier, supone que el vino llega al consumidor pues bastante alto, un precio muy alto. Y supone, en general, para nosotros como exportadores,
una barrera de acceso al mercado, porque al final tienes que encontrar importadores o distribuidores para cada estado, o si tienes un importador que te pueda hacer una importación técnica, vas a tener que encargarte de buscar distribuidores a nivel estatal. ¿Okay? En caso de que tengas la suerte de encontrar uno de los importadores-distribuidores nacionales, bueno, pues, y que vaya a apostar por tu producto, bueno, pues eso es lo mejor, ¿no? Que tienes ahí una gran ventaja. Lo que pasa en este caso es que al final es una referencia más dentro de miles de referencias que pueden tener este tipo de distribuidores. A nivel de comercialización, comentar un poco que lo que se ha visto en estos últimos años es, bueno, pues que se ha concentrado la distribución en manos de 3 grandes distribuidores, pero aún existen oportunidades con pequeños importadores y distribuidores que trabajan más a nivel de un estado o 2 estados que sean vecinos o 3 estados. Y a veces esta es la mejor estrategia. Comentando otra vez, volviendo a repasar, la necesidad de que haya un importador para poder introducir vuestro producto, que tiene que tener una licencia federal de importación. La necesidad de que vuestro producto esté registrado y tenga un COLA, un certificado de Label Approval, el sellito de COLA. Para el tema de muestras, esto es súper importante porque lo vemos todo el tiempo. Cuando estamos enviando muestras a Estados Unidos, nuestra bodega tiene que estar registrada en el FDA, la instalación. Debemos haber conseguido por parte del importador al que le estamos enviando las muestras, nos tiene que haber conseguido habernos hecho un COLA waiver, que es básicamente decirle al TTB, estoy importando estas muestras para hacer un tasting o para revisarlas, y tienes que listar las muestras y entonces el TTB pues te lo aprueba y te manda como una carta con el sello de aprobación y que debes adjuntar a la documentación. En el caso de productos que ya tengan una fórmula, que ya nos vino, o un destilado per se, cuando ya estamos hablando de una sangría o un cóctel, etcétera, el TTB tiene que aprobar la fórmula. ¿Okay? Y esto es importante. Y esto también lo tiene que llevar a aprobación el importador. ¿Okay? Luego tenemos es importante, quería destacar también el tema de la nueva regulación sobre el producto orgánico. Esta nueva regulación requiere que todas las importaciones de vino orgánico a los Estados Unidos sean declaradas y asociadas a un certificado de importación NOP. Esto ya lo sabíamos, como era hasta ahora. Tenías que pedir el NOP a tu autoridad regulatoria y adjuntarlo a tu envío. ¿Correcto? Esto se implica entonces tanto a las importaciones de vino envasado como a granel. Pero ahora el importador de vino orgánico también debe de tener una certificación orgánica. Me consta que algunos importadores han parado de traer orgánico hasta tener esta certificación y otros están trabajando en ella. No es difícil de obtener, pero bueno, pues es costosa y por supuesto es una cierta inversión de tiempo y dinero. Y por último tenemos todas las disposiciones de la nueva ley de modernización de bebidas artesanales, TBMA, que lo que hace es establecer unos créditos fiscales tanto para la cerveza, el vino y para los destilados que sean producidos e importados en los Estados Unidos. ¿Esto qué se supone? Esto supone que el TBMA lo que supone es que da unos beneficios fiscales para tanto para los productores como locales como para vosotros como productores extranjeros. ¿Okay? Esto lo que hace es, los productores lo que hacen es asignar una parte de esos créditos a sus importadores. Entonces, el importador, en vuestro caso, el importador va a importar vuestro vino, paga su impuesto especial federal sobre el producto y luego lo que hará será, luego lo que hace es pedirle al TTB un reembolso. Para pedirle ese reembolso
esos créditos fiscales necesita que vosotros le deis la autorización para ciertos créditos. Entonces, si por ejemplo tenéis 100 créditos, tenéis que pensar bien a qué importadores se los vais a otorgar. No sé muy bien cómo decir la palabra, pero bueno, otorgar, ¿no? Digamos que tenéis un importador más fuerte, bueno, pues a lo mejor le dais un 60% de ese importador y el resto lo dividís entre el resto de pequeños importadores que tengáis. Esto ya lo tendríais que revisar vosotros, ¿vale? Pero que tengáis en cuenta que seguramente estos importadores os van a pedir que les hagáis otorguéis o que le hagáis les deis este beneficio fiscal. Entonces, esto creo que es importante también. Y bueno, ya pasamos a lo que sería la tercera autoridad, que es el FDA, que estábamos comentando. Hemos hablado de USDA y las agencias y los productos que regula, del TTB, dentro del Departamento del Tesoro, y hemos comentado un poco todo el tema de vino y alcohol en general. Y ahora pasamos a lo que sería el FDA. El FDA, como hemos dicho, es una agencia dentro del Departamento de Salud y lo que hace es, ellos tienen la potestad de inspeccionar y regular cualquier alimento o bebida importados en los Estados Unidos y comercializar en los Estados Unidos. Entonces, lo que quiero decir es que yo me estoy enfocando obviamente en los alimentos importados, pero toda esta regulación también aplica a los productores locales. Los productores locales también tienen que tener un registro en el FDA, aunque tienen que cumplir con la misma normativa. ¿Qué herramientas tiene el FDA para poder digamos, implementar su potestad? Bueno, pues tiene registros como el registro de instalación, aprobaciones para ciertos productos, no en el tema de alimentación, pero por ejemplo sí en el producto de dispositivos médicos. Tiene la potestad de inspeccionar las plantas y tiene la potestad de ejercer una trazabilidad, ¿no? Tiene que saber, tiene esa herramienta de la trazabilidad para saber de dónde viene el producto que se está comercializando en los Estados Unidos, consumiendo en los Estados Unidos. En este sentido, bueno, pues el FDA tiene total libertad que a la entrada del producto puede inspeccionar el cargamento, liberarlo o incluso rechazar la entrada si encuentra que hay alguna razón para ello. Las razones pueden ser la adulteración, considera que el producto está adulterado porque bueno, pues tiene ingredientes que no están permitidos. En este caso es importante el tema de los colorantes. Por ejemplo, que vemos muchas veces en la etiqueta, hay colorantes que están permitidos en la Unión Europea que no están permitidos en Estados Unidos y viceversa. Entonces sí que es importante que tengáis en cuenta y reviséis todo el tema de ingredientes. ¿Okay? Miss Brandy. Pues, por ejemplo, que no estamos representando bien el producto. ¿Okay? No lo estamos representando bien, sobre todo bueno, pues en la etiqueta, no estamos indicando de forma correcta el producto que es, por ejemplo, en el aceite. En el aceite es obligado declarar si es el origen del aceite. Si el origen es de varios países hay que indicarlo, origen España, Italia. Si el aceite es un blend de virgen y virgen extra, hay que indicarlo, 50% aceite virgen extra, 50% aceite virgen, en la etiqueta. Todo el tema también de alérgenos. El alérgeno es un red flag muy importante, entonces hay que revisar que los alérgenos estén bien identificados. Un tema, por ejemplo, que vemos muchas veces es que se identifica como gluten el alérgeno y en Estados Unidos habría que poner wheat, el trigo, ¿okay? No realmente, o el alérgeno que sea, no hay que poner gluten. Entonces es importante también que la declaración de alérgenos esté bien indicada, tanto en negrita como con la declaración contains wheat, milk, soy o el alérgeno que sea. ¿Okay? Y luego otra parte importante, bueno, no cumplir, porque la etiqueta realmente no cumple en ningún momento los requisitos. La empresa no está registrada, la instalación no está registrada en el FDA, etcétera.
Y luego es importante desde la última modificación de la ley el tema del Importer FSBP. ¿Okay? Esto lo vamos a ver luego, pero os comento ahora que a la entrada de cualquier producto se debe de identificar un importador a efectos de Foreign Supply and Verification Program. Vamos a ver este tema luego, pero os lo adelanto aquí. Si no hay identificado este importador, el producto no va a poder entrar. Desde el punto de vista del exportador, tenemos que tener en cuenta todo el tema de seguridad alimentaria, controles preventivos, que estén fabricados nuestros productos bajo las buenas prácticas de fabricación, obviamente, que cumplamos todos los requisitos administrativos que vamos a ver ahora, como de registro, hacer el prior notice antes de enviar los productos y, por supuesto, todo el tema de etiquetado cuando el producto va al consumidor final, sobre todo. Si el producto va en bulk o va a bulk o va, digamos, a food service, pueden haber algunos requisitos modificados, pero es importante en general que se cumpla el tema de etiquetado. Básicamente, la empresa, nos tenemos que preguntar si estamos cumpliendo las buenas prácticas de fabricación, que obviamente sí, porque sé que por la regulación europea tenéis que cumplirlas. Si estamos operando bajo un sistema HACCP con controles preventivos, lo mismo, ya sea para pescado zumos. En el caso del USDA es el que tiene la jurisdicción para las carnes, ¿okay? Entonces es importante. Y por último, las certificaciones que tengamos. Estas certificaciones son importantes a efectos de Foreign Supply and Verification Program, porque nuestros importadores y clientes nos las van a pedir, y obviamente a nivel comercial. ¿Okay? Ahora mismo, si tú te reúnes con un importador, lo primero que te va a preguntar es qué certificaciones tienes. Tienes el IFS, tienes el BRC, es tu producto orgánico, es kosher. Non-GMO, obviamente, pero tienes la certificación non-GMO. Todo este tipo de certificaciones que son muy útiles tanto a nivel de seguridad alimentaria y para poder acceder a los clientes como a nivel comercial. Y el importador, desde el punto de vista del importador, un importador, antes de introducir un producto en los Estados Unidos de alimentación o bebidas, tiene que tener la capacidad legal. ¿Okay? Obviamente tienen que presentar pues, una entrada de producto, depositar un bond o fianza para cubrir los gravámenes, impuestos, etcétera. Y luego el FDA se asegura de que se declaran todos los productos bajo su jurisdicción que se importan en los Estados Unidos. ¿Okay? Aquí aparece otra vez el tema del FSBP. ¿Por qué? Porque la notificación de entrada, el importador tiene que dar un código FSBP como importador, en el que se está declarando como FSBP Importer. Este código es el número DONS del importador. Esto lo vamos a ver luego también. Entonces, por una parte, nuestra documentación deberá de tener, obviamente, el registro, el número de registro FDA, y el número DON de nuestra instalación, pero desde la parte del importador, el importador también debe de incluir su número de FSBP, que en este caso es el DONS que tenga asignado. Okay. Y aquí voy a entrar un poco en lo que es el FSBP porque es importante que lo tengáis en cuenta. Como sabéis, con la última modificación de la ley de modernización del FDA, se implementó toda la regulación de controles preventivos. ¿Esto qué significaba? Que cualquier instalación que fabrique alimentos para consumo humano debe tener implementado un plan de seguridad alimentaria y este plan de seguridad alimentaria debe cumplir ciertos requisitos que marca la ley, ¿no? de FESMA. Esto desde la parte de lo que sería el fabricante. Esta ley es tanto para los fabricantes extranjeros como los fabricantes locales, insisto. Pero desde el punto de vista del importador,
El importador es ahora, a partir de esta ley, responsable ante el FDA de la seguridad de los alimentos que está importando. Es decir, hasta la implementación de la ley, el FDA era, digamos, el responsable de la seguridad de esos alimentos importados. A partir de la ley, el FDA lo que hace es pasar esa responsabilidad a los importadores. Y para ello les obliga a declararse, como hemos comentado, FSBP Importer, es decir, responsable a nivel de Foreign Supplier Verification Program a la entrada del producto, y debe de implementar y tener un plan de verificación de proveedores por cada alimento que importa. ¿Okay? A ver, el FSBP Importer no tiene que ver con Importer of Record. ¿Okay? Por ejemplo, podéis tener un cliente, bueno, un ejemplo bueno, por ejemplo, es el tema de muestras. Cuando estáis enviando muestras para una feria, ¿ok? Se envían muestras para la Fancy Food. El Importer of Record es vuestra propia empresa, ¿okay? Porque sois los propietarios de este producto, aunque vaya a ser una muestra. Os declaráis como Importer of Record, el que tiene la responsabilidad del producto y de pagar todas las tasas, impuestos que devenga la entrada de este producto en el país. Pero FSBP Importer, en principio, no podéis ir vosotros, porque el FSBP Importer tiene que ser alguien local. ¿Okay? En este caso, podéis contratar los servicios de un FSBP Agent o un FSBP, o una empresa o persona que os haga el papel de FSBP Importer, en caso de que no tengas un importador. Entonces, este FSBP Importer lo que hace es indicar a la entrada de vuestro producto, declararse como FSBP Importer y poner su número 2. Por ejemplo, esto lo hacemos nosotros. La empresa necesita enviar unas muestras, las envía a la feria como Importer of Record, pero en el apartado o en la casilla de FSBP Importer incluye el número 2 de mi empresa y nos incluye a nosotros como FSBP Agent o FSBP Importer, porque obviamente no tiene a nadie local que le haga ese papel. ¿Sí? Pues esta sería un poco la diferencia. El FSBP Importer lo que tiene que tener es un individuo calificado, así como cuando todo el tema de Preventive Controls, tiene que haber un Preventive Controls Qualified Individual. Lo mismo desde la parte del importador FSBP. Tiene que tener un individuo cualificado que pueda revisar la documentación que se le envía y hacer el assessment y implementar ese plan de verificación. Con vosotros, como productores exportadores, debéis siempre facilitar y transmitir la información sobre los procesos que tengáis. Por ejemplo, el análisis de riesgo, las certificaciones que tengáis de FSBRC, el plan de seguridad alimentaria si lo tenéis, si sois una empresa muy pequeña y entráis dentro de lo que sería el Qualified Facility Extension, entonces pues darles ese documento, etcétera. O sea, tenéis la obligación de proporcionar toda esa información a vuestro importador para que él pueda cumplir a su vez con los requisitos de FSBP Importer. El FDA inspecciona también, igual que inspecciona las plantas de los fabricantes, tanto locales como extranjeros, también hace inspecciones a los importadores. ¿Okay? Nosotros hemos recibido inspecciones de clientes. Eligen 2 o 3 productos, ellos eligen un cargamento que entre y eligen 2 o 3 productos de ese cargamento. O eligen 2 cargamentos que hayan entrado, 2 shipments, y eligen 2 productos. Y sobre esos 2 productos te pide toda la documentación y te pide como Qualified Individual que le presentes todo el assessment que hayas hecho sobre la seguridad alimentaria, que garantice la seguridad alimentaria de ese producto que estás importando y que se va a comercializar para el consumo en los Estados Unidos. Al final, es un tema de garantizar la seguridad alimentaria y la trazabilidad del producto y proteger a los consumidores en Estados Unidos. Si lo pensáis bien, en cierta forma están un poco atrasados o ha sido todo un poco implementado con cierto retraso frente a lo que es la Unión Europea. Yo sé que también os comentan y suelen asustar un poco sobre todo los requisitos que piden a Estados Unidos y sinceramente yo siempre cuando doy estas charlas quiero dar
dar tranquilidad, porque como empresas europeas y cumpliendo la legislación europea y española de sanidad, estáis totalmente preparados para poder exportar vuestros productos. Es un tema más de adaptar la documentación a lo que te pide el FDA. No tiene mucho más, realmente. Vuestros equipos de calidad están perfectamente preparados para adaptarlo. Cumplen todos los requisitos ya de individuo cualificado, porque esto es otro tema que me gusta mucho incidir. El Preventing Controls Qualified Individual, la ley indica que un individuo se le considera cualificado por estudios, por experiencia o por una combinación de los dos. Es decir, obviamente vuestros equipos de calidad tienen estudios, tienen experiencia y están totalmente cualificados. Es un tema de cuando hay una inspección, se le pone el currículum de la persona, los responsables de calidad, encargados de implementar el plan de seguridad alimentaria, y es suficiente. También está el famoso curso de PCQI. El curso es interesante porque ofrece a vuestros equipos de calidad un conocimiento o información sobre cómo funciona o qué requisitos pide el FDA a nivel de implementación del plan de seguridad alimentaria, pero es una forma más de ser, digamos, considerado persona cualificada, ¿no? Individuo cualificado. ¿Okay? Yo siempre estoy a favor de todo tipo de formación, pero tener en cuenta que no tiene sentido que el gerente de la empresa haga el curso de PCQI. ¿Okay? El que lo tiene que hacer es el responsable de calidad, que es al final el que va a implementar. Si el gerente lo quiere hacer porque quiere estar informado, fenomenal, pero al final tiene que ser el responsable de calidad, que es el que va a implementar el plan. ¿Okay? Esto lo comento porque hay muchas preguntas sobre este tema siempre. Y luego ya entramos a lo que serían los requisitos para exportar, que conocemos ya, pero vamos a repasar. El Food Facility Registration, el registro de instalaciones. ¿Quién debe registrarse? Pues se registra la instalación física, no la razón social de la empresa, la instalación física donde se produce, fabrica, procesa, como lo queráis llamar, almacena, etiqueta o reetiqueta el producto de alimentación que va a comercializarse en los Estados Unidos. ¿Okay? Lo ideal sería, si tienes una instalación que procesa el producto y luego ese producto lo almacenas en otra instalación localizada en el pueblo de al lado, la ciudad de al lado, y desde ese almacén es donde sale a Estados Unidos, las dos instalaciones deberían estar registradas. Eso sería lo correcto. ¿Okay? Luego, bueno, pues siempre, a lo mejor en la factura con que pongáis el número de la última es suficiente, pero lo correcto sería que estuvieran las dos registradas. ¿Okay? Sobre todo porque siempre hay que acordarse que es un tema de trazabilidad. ¿Cuándo hay que registrarse? Hay que registrarse, ¿quién debe registrarse? Okay. Si eres un comercializador, exportador que no toca la mercancía, no tienes que registrarte. ¿Okay? En lo que sería la factura con tu logo y tus datos, el número de FDA debe ser el de la fábrica o fábricas que te están produciendo este producto, aunque sea con tu marca. No, ahí no indicas el número, no indicas el nombre de la fábrica, solo indicas el número. ¿Ok? Es decir, que no es algo que vas a dar a conocer a tu cliente. Solo pones el número y es suficiente. Porque el número de FDA no es un número público, no se tiene que poner en la etiqueta como el número de sanidad que tenemos en España, sino que es un registro, digamos, privado entre lo que es el FDA y la instalación que tiene ese número. ¿Cuándo hay que registrarse? Bueno, pues debemos registrarnos antes de enviar el producto a los Estados Unidos. Si simplemente estás enviando unas muestras, también hay que registrarse. El registro es súper rápido,
se puede hacer en un día. El registro es gratuito, totalmente. No tiene, el FDA no carga ningún fee. Pero cuando estamos registrando una instalación extranjera, sí que te pide que identifiques un agente local a efectos de comunicación con el FDA. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros ofrecemos este servicio y nos hacemos cargo de hacer todo el registro, de mantenerlo, etcétera. Pero en este caso nosotros sí que cobramos un fee, pero no por el registro en sí, porque el registro, como comento, es gratuito, sino que es un registro, bueno, porque estamos actuando como agentes, vamos a estar atentos si llega una notificación de inspección, estamos atentos si hay algún problema y necesitáis que vayamos a actuar, etcétera. ¿Okay? Para dejar esto bien claro. O si os dicen que el registro cuesta tanto, el registro no cuesta tanto, lo que estaríais pagando sería que os hagan el registro y el servicio de agente local. Luego, súper importante, el FDA no emite ningún certificado. ¿No? Cuando os pasan esos certificados con el águila y todo eso, eso es un certificado privado de empresas que os están haciendo el registro o ejercen de agente, ¿vale? Pero no es un registro de FDA. El FDA lo único que hace es, bueno, lo único que puedes es imprimirte una copia de lo que es el registro dentro de lo que es el sistema y nada más. Esto también es muy importante. Si alguna vez algún cliente os pide el certificado, bueno, podéis pedirle a la gente que os haga un certificado. Nosotros, pues, si nos lo piden en limitadas ocasiones, pues lo hacemos y decimos, bueno, pues que como TAP somos el agente y que esta empresa está registrada para este periodo. ¿Vale? O simplemente yo lo que digo es se hace un screenshot indicando del registro, tapando el número PIN, que es un poco el PIN que os da acceso, os envía una copia del mismo registro de FDA. Yo sí que os aconsejo siempre que tapéis el PIN un poco por seguridad y ya está. Otra cosa muy importante, el FDA no estáis autorizados a incluir el logo de FDA en vuestras webs. ¿Okay? Yo, por ejemplo, lo he incluido aquí, bueno, pues a efectos de que se vea, pero no es correcto para nada el incluir este logo de FDA en el website. ¿Ok? Y el FDA os lo hará saber. Y luego, por último, el tema de la renovación bianual. El registro debe renovarse con el sistema de FDA cada 2 años. No se renueva cada año. Si estáis con un agente y os cobra cada año, es porque os cobra cada año por sus servicios, pero no es una renovación. La renovación bianual se abre en los años pares, de octubre a diciembre, y es para los 2 siguientes años. Por ejemplo, ahora el 1 de octubre se abrió el plazo de renovación para el periodo 2025-2026. Entonces, los registros que están ahora totalmente en vigor hasta el 31 de diciembre. ¿Okay? En el momento que renovéis dentro de este plazo, automáticamente se renueva hasta 31 de diciembre de 2026. Si no queréis renovar porque no estáis teniendo negocio en Estados Unidos, pues nada, lo dejáis, o sea, no hacéis nada y el 1 de enero pues desaparecerá el registro. ¿Vuelves a tener negocio en Estados Unidos? Pues se puede volver a registrar. Se asigna otro número, pero no hay ningún problema. ¿Ok? Que sepáis que tenéis esa flexibilidad también. Y luego, por fin, el tema del número 2, que es el famoso número 2. El número 2, bueno, aquí os pongo un poco todos los números que son importantes en Estados Unidos. Está el Social Security Number, que a veces lo habréis oído. No es realmente un carnet de identidad, no es un número de DNI, pero puede funcionar como un número de DNI, ¿vale? Es, digamos, lo que identifica a una persona en el sistema. Cuando haces tus impuestos tienes que poner el número de Social Security Number, te lo piden para muchísimas cosas, ¿ok? Para poder abrir una cuenta, y al final te da también como una especie de crédito o tu historial de crédito en el país a nivel personal se basa en este Social Security Number. Y luego si quieres cobrar
el paro o el retiro, pues también necesitas este número. El EIN es el Employer Identification Number, que sería más el CIF, lo que nosotros conocemos como el CIF. ¿Okay? Estos son números privados de empresa y personales. ¿Okay? Es importante también que veréis que muchas veces en las facturas los estadounidenses no ponen su Tax ID porque no es obligado. Así como, por ejemplo, nosotros sí que debemos poner el Tax ID en España, tanto del que factura como del que va a ser facturado, en este caso no es necesario. ¿Okay? En Estados Unidos no se exige. Luego tenemos el CAGE, que es un número bueno, del Departamento de Defensa y es un tema más comercial y de tema gubernamental. Y por fin tenemos el número DONS. El número DONS es el Data Universal Number System, pero esto es un número que está emitido por una empresa privada llamada Dun & Bradstreet. Dun & Bradstreet es una empresa de crédito, de rating de créditos, ¿vale? Lo que pasa es que el FDA y algunas agencias gubernamentales del gobierno de Estados Unidos han optado por este número DONS como número de identificación de empresas y sobre todo de instalaciones físicas, no tanto de empresas, porque el DONS lo que identifica es una instalación física, no la razón social. ¿Okay? Estas agencias han optado por este número, ¿por qué? Porque, a ver, es un número, es una agencia que está muy implantada en todo el mundo y era una forma de poder identificar tanto las empresas locales de Estados Unidos como empresas extranjeras. Y por eso han optado por esto, este DONS como identificación. El FDA lo que ha querido hacer es, lo que quiere saber es que efectivamente esa instalación existe, ¿ok? Y entonces Dun & Bradstreet tiene un sistema que controla esto bastante. Entonces, esto es importante, ¿por qué? ¿Por qué lo de la importancia? Porque a la hora del registro, el registro, en la dirección de la instalación que estamos registrando debe coincidir con la dirección del DONS. ¿Okay? La dirección del DONS es ahora la que manda. ¿Okay? Entonces, en el momento que vosotros habéis pedido este número DONS, esta dirección del DONS es la que debe constar en el registro de FDA. ¿Okay? El sistema es súper sensible a cualquier cambio. Si resulta que la autoridad local nos cambia el nombre de la calle, hay que pedirle a Dun & Bradstreet que nos actualice el número, porque si no, el FDA directamente nos va a identificar este cambio y nos lo va a rechazar. ¿Okay? Entonces, estos son pequeños detalles, pero que son muy importantes porque pueden suspendernos el número de registro. Rápidamente, porque otra vez me he enrollado demasiado, el prior notice es la notificación previa en aduana. Antes de que llegue un cargamento o un envío a Estados Unidos, hay que notificarlo a aduanas. ¿Okay? Cuando es un envío de muestras, un pequeño envío, lo hacemos nosotros mismos desde el sistema, lo podéis hacer vosotros mismos desde el sistema. Notificáis vosotros, se notifica 2 días antes de que es la llegada del cargamento de la mercancía a Estados Unidos. Y cuando es un cargo, ya, bueno, pues es una, pues lo hace vuestro transitario normalmente. Si es un contenedor o si es un consolidado, etcétera, y ya se encarga el transitario normalmente. Ahí no os tenéis que preocupar. Esto es más importante cuando enviáis muestras o pequeños envíos de vuestra fábrica. Hay una obligación como fabricantes que tenéis de mantener los registros de vuestros proveedores y de los destinatarios de las mercancías que permitan en un momento dado al FDA identificar, bueno, pues la trazabilidad. Es un tema de trazabilidad, en qué manos estaba el alimento antes y después, incluyendo el tema de envases, etcétera. ¿Okay? Esto es importante y es importante que esto debe estar por 2 años. Tenéis que mantenerlos por 2 años. Para otros productos, como hemos hablado de categorías, todo el tema de envasados, sopas, enlatados de verduras, procesados de cualquier tipo, necesitan, además del registro de FDA, lo que llamamos el registro de Food Canning Establishment, FCE, que identifica el establecimiento,
y un registro SID por proceso, es decir, por producto y envase, es decir, casi por cada referencia. El etiquetado, ya hemos comentado varias cosas sobre esto al principio. El etiquetado debe ser conforme y es muy importante porque aunque no lo revisen a la entrada, que lo pueden revisar, luego hay inspectores también estatales que van revisando en las tiendas los productos y es importante que cumplan al menos con lo básico, que es el contenido neto, el país de origen, que se identifique el fabricante o el importador distribuidor con la dirección, que la etiqueta está toda en inglés y si hay algún tema que tenéis que poner bilingüe, entonces ya tiene que estar toda en inglés y en español. ¿Okay? No puede ser solo el Statement of Identity en español y lo demás en inglés o viceversa. Esto lo vemos mucho, sobre todo en el Nutrition Facts. La tabla nutricional, si la etiqueta está en inglés y en español, el resto de información, la nutricional también tiene que estar en inglés y en español. A veces es mejor dejarla simple y que sea todo en inglés. La importancia del serving size a la hora de hacer el panel nutricional. Y por último, bueno, el tema de ingredientes. Otro red flag muy importante es que los ingredientes, el listado de ingredientes debe ser con el nombre del ingrediente. No se debe incluir de ninguna forma la terminología E para los aditivos. ¿Okay? Esto no está aceptado. Lo mismo que los colores deben indicarse con el nombre y si es alguno de los colores que necesitan certificación, con el nombre del FDA. Y había una empresa, había una empresa de cosmética, no sé si está presente hoy o al final no, pero bueno, paso por encima para decir. No, sí, es que si la empresa quiere hablar, es que como están por nombre de participante, no distingo la empresa. Bueno, pues solo comentar que nos puede consultar sobre este tema. Desde ahora, noviembre de 2023, entró en vigor una ley de modernización de cosméticos, como entró la de alimentación, ha entrado la de cosméticos, y que el objetivo es también proteger al consumidor, porque hasta ahora no había ningún, digamos, requisito en sí, más que el tema de etiquetado y ingredientes en tema de cosmética. Entonces se ha regulado de forma que haya un poco más de responsabilidad y para controlar la seguridad de los cosméticos. Y esto lo podemos revisar. Si necesita la empresa, pues más adelante. Y bueno, lo siento que me he enrollado mucho. Gracias, Carmen. No sé si tenéis alguna pregunta. Lo has explicado muy bien y ha sido muy bien de tiempo, o sea que... Bueno, pues a ver, como normalmente los participantes que acuden a estas jornadas ya nos conocen, sabemos que tenemos la disponibilidad de hacer las preguntas por chat. Comentaba hace tiempo Dayana Naranjo de EMCESA, Embutidos del Centro, que cuánto se tarda el permiso o certificados para poder exportar a Estados Unidos y para poder exportar en concreto platos precocinados y chorizo criollo español. Ok, a ver, si el producto tiene carne, a ver, ahora mismo solo se puede exportar a los Estados Unidos desde España carne de cerdo. No se puede exportar ningún producto de carne de ternera, beef que llaman aquí, ni de pollo. ¿Okay? Solo tiene que ser cerdo y tiene que ser de mataderos que venga de mataderos autorizados. Todo esto lo tienes que consultar con el CESGAN. El CESGAN son los que tienen la autoridad o potestad para hacer estas certificaciones. El FDA, en este caso, el USDA, lo que hace es llegar a un acuerdo con la autoridad sanitaria, en este caso veterinaria española, y se le pasa a ella la autoridad para iniciar todo el proceso de certificación. ¿Okay? Entonces, realmente tienes que verlo con las autoridades españolas.
Y las autoridades españolas son las que te van a comentar todo el proceso de certificación en el caso de los productos. Otra cosa es si el producto, por ejemplo, tiene caldos, que es un caldo en el que no hay producto en sí, entonces este caldo sí que se puede exportar. Pero si es un producto, un plato preparado que contiene la carne, entonces en principio necesitas que provenga de un matadero autorizado y tu planta debe estar certificada también. Muy bien. Nos Sí. preguntaban también si el prior notice de un pedido se tiene que emitir por el importador o por el exportador. A ver, lo puede hacer el importador también, ¿ok? Pero lo normal es que lo haga el exportador. Por ejemplo, nosotros lo hacemos para algunos clientes. Entonces, claro, porque al final necesitas saber quién es el exportador, quién es el shipper, si es diferente a ver, quién es el fabricante, quién es el exportador, si es diferente del fabricante, y quién es el importador y último consignee, es decir, que da todas las opciones. Esta información, obviamente, vuestro importador también la tiene, o sea, que la puede hacer él. Lo que pasa es que como necesitas tener también el número de tracking de DHL o de FedEx o del courier que estés utilizando, normalmente pues, le pasas esa información o lo haces tú el prior notice. Es un tema bastante sencillo, lo que pasa es que tienes que tener una cuenta en el sistema. Esto os puedo pasar, tenemos una guía que os la puedo pasar para que la reviséis. Es intuitivo. Bueno, tiene su cosa, pero al final es intuitivo el sistema. Muy bien. Bueno, Yo pues creo que es importante muchas veces que lo hagáis vosotros porque también pide que hay que identificar el producto. Entonces te pide el código del producto también. muy bien. Pues ¿alguna pregunta más? Por el chat o bueno, puedes abrir micro. Bueno, pues parece que no. Bueno, recordaros que igualmente mandamos la presentación y la grabación, los contactos el contacto de Carmen, si no lo tenéis, también os lo podemos facilitar en cualquier momento y hacer las consultas de manera bilateral en otro momento. Pues nada, muchas gracias, Carmen. Muy interesante, como siempre. Gracias. Y cualquier pregunta, bueno, pues podéis contactar directamente conmigo o con Nayara a través de la página de información de IPEX. ¿Correcto? Fenomenal. Muy bien. Eso es, en el formulario Pues del IPES estamos igual, estáis también igualmente vosotros. exactamente. Y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Cualquier duda, sin compromiso. Fenomenal. Pues Gracias. muchísimas gracias, Carmen. Gracias a todas las empresas por participar y feliz tarde a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.